Un nuevo mensaje de Mikel Lizarralde. El podcast más íntimo y personal de uno de los mediums más reconocidos del mundo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo mensaje. Aquí tengo yo muchas cosas que comentaros, muchas cosas que compartir con vosotros y estoy cogiéndole gusto a esto de traer aquí invitados, ¿eh? A veces uno pues tiene muchas ideas, ocurrencias, experiencias que compartir, pero cuando trae a un invitado, pues ese invitado nos da pues otro punto de vista, nos cuenta su historia de vida. Nos da más aliciente, nos da más riqueza, nos enriquece la vida con sus experiencias. Y hoy tenemos un invitado que ya lo conocéis, pero que, bueno, os va a gustar, os va a gustar. En realidad, lo que quiero es que no os vayáis, que os quedéis ahí en un nuevo mensaje. Estás escuchando un nuevo mensaje aquí en Acércate Radio. Nos puedes seguir por las redes sociales de Instagram, de Facebook, en Acércate Radio. También te puedes descargar la app Acércate Radio, todo junto, o escucharnos en acercateradio.com o acercateradio.org. Y a través de la web nos puedes hacer llegar preguntas, nos puedes hacer llegar comentarios, o mejor dicho, me puedes hacer llegar a mí y yo se lo hago saber a nuestro invitado. Y bueno, ahí estamos en total y absoluta comunicación. Al invitado de hoy ya lo conocéis. Ha estado con nosotros más de una vez, nos ha hablado, entre otras cosas, de duelo. Su nombre es Iñaki Pérez de Arrelucea Echarri. Le digo los dos apellidos porque debe de haber otro famosísimo futbolista, o aquel que en su día fue famoso, que lo confunden con él. Ahora le vamos a preguntar por eso. Y a ver qué nos cuenta. Vamos a darle la bienvenida. Iñaki, buenas noches. Muy buenas noches, Mikel. Muchas gracias por recibirme otra vez en estas ondas de nuevo. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Gracias. Oye, diríamos que tú tienes ahí ese nombre que compartes con un futbolista, pero no sois parientes ni nada, ¿no? ¿O sí? No. El primer apellido es el mismo, lo que pasa es que el segundo ya varía. Y por eso se hace bien de poner el segundo apellido, que es bastante diferente al suyo. Pero sí. Eso. No. Sí. No, que no soy el futbolista, no. Ya. Oye, tú eres experto en duelo, tienes un máster y además una dilatada experiencia en acompañamiento a personas que son dolientes de duelo, están sufriendo. Y bueno, también eres especialista en mindfulness, en diferentes prácticas orientales, que quizás algún día hablaremos de ello, pero hoy me gustaría quizás hacer como una entrevista un poquito más personal y que nos contaras cómo un día te interesaste por el duelo. O sea, cómo fue que un día tú dices, bueno, pues yo me voy a dedicar a esto. Me imagino que no es algo, ¿no? Desde niño uno sueña con ser astronauta, o ser policía, o ser, hoy en día dicen youtuber, pero tú no soñabas de niño con ser facilitador de duelo, aunque sí siempre quisiste ayudar a las personas, ¿no? ¿Cómo fue ese acercamiento? A ver, yo desde pequeñito, a mí lo del duelo no estaba dentro de lo que era mi ilusión para cuando fuera mayor.
Yo de pequeñito a mí lo que me gustaba era todo lo que era, y esto es cierto, para psicología, y mi idea era irme incluso a Argentina a estudiar allí. Sí, Anda, pues como yo también tuve esa inquietud. pues mira, Es que coincidimos en ello. antiguamente Buenos Aires y Argentina era lo más de lo más, ¿eh? Al menos En yo ese asunto. cuando era pequeño sí, era así. Entonces siempre Mm, soñaba con irme allí a Argentina y estudiar psicología y parapsicología allí. qué Esa era mi bueno. idea. Pero bueno, ¿Y, no fue ese el caso, no fue el caso ese. y cómo un día decidís acercarte al duelo? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? A ver, desde la adolescencia, 16, 15, 16, 17 años, yo era voluntario de la Cruz Roja y entonces me dedicaba a estar con los asuntos sociales con personas mayores. Entonces el Sí, tema de la muerte era muy cercano a mí porque había ya muchas personas a las cuales conocía que iban dejando este plano. ya. Y no fue hasta bastante más adelante, puesto que antes de entrar en el terreno del duelo, toqué muchas más cosas, como es la meditación, como es meditación Zen, meditación budista Vajrayana, o sea, el budismo tibetano, bioenergética taoísta. Me apunté a toda la clase de cursos que pudiera encontrar con relación a tema de crecimiento personal. Y en Ujú. un momento determinado me di cuenta de que había algo que me faltaba. Y Anda. sí, comentando Y- con un buen amigo, me dijo que había unas posibilidades de formación en este terreno, en el terreno del duelo, y se me abrieron unas puertas, puesto que era algo que verdaderamente me interesaba, puesto que no sabía cómo mantenerme y acompañar a personas que iban dejando, vamos, que me iba sí, desvinculando de ellos, vamos, que se iban muriendo. Y eso para mí generaba un problema. Y ya. bueno, atendiendo a lo que este amigo me dijo, pues me fui a Madrid y ahí conocí a unas personas muy interesantes con las cuales me he ido formando al cabo del tiempo. Ujú. Y a partir de ella, pues bueno, me he dedicado a acompañamiento en duelo y también a crecimiento personal, ¿eh? No he dejado yo Claro, el crecimiento personal. claro. Claro, y ahí acabas con ese máster de la Universidad de Barcelona, de la Mm. mano bueno, del IPIR, entre otras instituciones. Pero, ¿tú recuerdas el primer caso de duelo que atendiste, ya como terapeuta de duelo? Pues el primer caso, a ver, sí, tengo el recuerdo sobre todo porque incluso cuando estaba haciendo el máster tuve que atender en las prácticas varias personas y tengo muy claro, en concreto dos bastante fuertes que me tocaron simplemente en las prácticas ya. Sí, o sea, tú como parte de esa enseñanza de duelo para ser, bueno, recibir esa acreditación como acompañante en duelo, ¿no? Tuviste que hacer unas prácticas y Sí, ahí ya tuviste unas experiencias que te sí, marcaron. sí, son experiencias que me marcaron, puesto que había en concreto una experiencia que tenía que ver, vamos, hubo una similitud con algo que había pasado en mi vida. Entonces sí me dejó Ya, marcado, puesto que me tocó, me llegó. mm, Y ahí ya, aprender lo que es la transferencia, la contratransferencia y toda esta serie de cosas que puede ocurrir cuando estás en consolín de duelo con las personas, ya. que son cosas Oye, qué, necesarias, por otro lado. claro, qué verdad es, Iñaki, que cuando uno es terapeuta o uno trabaja con personas con necesidades emocionales, voy a decirlo así, muchas Mm, veces se te presentan delante aquellas personas que tienen algo que tú estás viviendo en tu vida o que tú también tienes que aprender. De alguna manera es como si el universo dijera, bueno, ahora te mostramos esto que está pasando en tu vida, que tú también lo estás sufriendo, para que aprendas y luego vayas al mundo y te abras al mundo con este tema, ¿no? Y se va sí, repitiendo. es lo que suelen decir como sincronicidades, ¿no? Pero fíjate que incluso cuando estás trabajando con personas en duelo, estas mismas personas suelen incluso cabrearse con estas cosas, ¿no? Porque ¿Ah, dice como sí? maldita la gracia que me ha tenido que Ya. estar ocurriendo a mí las cosas porque ciertamente parece ser que era necesario que yo las viviera y que van ido ocurriendo según... sí, pero bueno, la cuestión está en que estas cosas van ocurriendo, sí. Son como guiños del universo, guiños del espíritu, señales, o qué son. Son asuntos en los que necesitamos primero trabajarnos nosotros, como si el universo dijera, oye,
tienes aquí una viga en tu ojo, arréglalo antes de arreglar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Fíjate, yo puedo plantearme un mogollón de preguntas, que es lo que suelo decir, pero también estoy abierto a que las respuestas no llegan en el momento. Y ante eso, muchas veces lo que hago lo posible es por practicar la aceptación radical. No le busco tanto las vueltas al por qué, sino que sencillamente hago lo posible para seguir avanzando. Entonces, trabajar la aceptación es como para mí la base de poder ir creciendo y adaptándote y superando determinadas cosas que van ocurriendo en la vida. Fíjate, sí. no, hay un dicho, ¿no? Que cuando de repente Buda, hablan de que Buda lo dijo, ¿no? Como que en un momento determinado había un guerrero que tenía una flecha clavada, ¿no? Y entonces cuando los médicos y los cirujanos de aquella época le iban a sacar la flecha, él decía, no, a mí nadie me saca la flecha hasta que nadie me diga quién ha sido el que me ha clavado la flecha. Bueno, pues yo hago todo lo posible por dedicarme a la flecha en vez de preguntarme muchas veces el por qué o quién o cómo ha sido que la flecha se ha clavado. Ya, sí, qué interesante, ¿eh? Qué bonito esto que planteas. Y hablas de una cosa que has dicho, aceptación radical. ¿Eso qué es? Cuéntanos. A ver, la aceptación radical, desde un punto de vista, al menos de práctica personal, es la decisión de vivir en el presente y en el aquí y en el ahora. Y para eso muchas veces necesito una serie de valores personales como es el trabajo de la responsabilidad, sobre todo la consciencia, una responsabilidad y un compromiso total para estar aquí y ahora. Y en este aquí y ahora es donde se produce esta aceptación, lo cual no quiere decir en la aceptación que no haya dolor y que las cosas te gusten, sino que tomas la decisión de vivir con consciencia este presente total. Bueno, se hace lo posible, evidentemente, ya que mientras vivamos en una fase egoica, pues bueno, siempre hay resistencias, pero hacemos lo posible por ir superándolas poco a poco. O sea, yo hago ese esfuerzo de aceptar lo que en este momento, en el presente, se me está presentando, ¿no? No es tanto como un esfuerzo de aceptar, sino un trabajo de vivir en el presente, y en este presente la aceptación se va produciendo. Ya que si hay resistencia no puedes estar en el presente, estás más en el pasado. La aceptación radical implica que tú estás en el presente y este proceso de estar en el presente, aquí y ahora, hace que la aceptación se vaya produciendo. Todo es un proceso de crecimiento personal. Claro, vivir en el presente, yo por lo menos, se me hace muy duro en esta sociedad en la que estamos, ¿no? Que todo es de consiga la casa de la playa, consiga un coche mejor, consiga otro hijo, consiga otro cuerpo, consiga, ¿no? Es como que vivimos siempre de cara a conseguir metas en lugar de ser, ¿no? Ya, esa es la diferencia entre el valor de la consciencia y la meta, el objetivo y la expectativa. El valor es algo que decides mantener y comportarte en tu vida de una manera determinada y de ser, mientras que la meta es algo que tú consigues y luego lo dejas de lado o vas a buscar otra meta. La aceptación se produce en un ser y estar aquí y ahora, y la meta está muchas veces en el futuro, y en el momento que se consigue en este presente se va a buscar otra, con lo cual siempre hay una especie de anhelo, una especie de deseo, que eso desde el punto de vista de la aceptación y sobre todo de la práctica de la atención plena y la meditación profunda, eso es la base del sufrimiento, el deseo de estar buscando siempre algo. Que esto, por otro lado, el sistema es lo que quiere, ¿no? Que siempre estemos anhelando y estemos escapando de lo que es el presente. Siempre. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Pero sería vivir en el presente, sería estar en paz o sería algo que te traería paz también, ¿no? Sí, vivir en el presente trae la paz, pero no está exento de la aceptación de dolor. Quiere decir que en el momento que tú vives en el presente, el dolor está allí y vas trabajándolo en el momento que tú lo puedes observar. Es como un permitir y un ablandar toda resistencia a ese dolor, pero ese dolor lo estás observando en el presente. Si no ablandas y no permites y hay resistencia, quiere decir que estás agarrado a un pasado. Es como que todo esto se estanca y se para. Mientras que si tú lo observas en el presente, de una manera cariñosa, de una manera suave, de una manera abierta, esto va poco a poco diluyéndose y superándose. Ya,
qué difícil esto que planteas, Iñaki, en el duelo, ¿no? Esto A ver, cómo se puede llegar, o no sé si se puede llegar. a ver, todo esto es un proceso. A ver, teniendo en cuenta que el duelo, claro, hay un mogollón de definiciones, pero para mí una de las definiciones que más me sirve en cuanto que, bueno, aplico en mi vida y para la de los demás, es que es un proceso, es un camino en el cual vamos adaptándonos a algo que ha cambiado. Vamos, Claro, en este camino, vamos diluyendo ese estrés primario que se nos ha provocado y vamos empezando a diluir resistencias. En ese momento que diluimos las resistencias, en ese momento que ya están diluidas, inmediatamente se produce un poder estar y anclar un poder estarse y anclarse en el presente. Mientras que el duelo no se ha trabajado, por así decirlo, estamos anclados más en el pasado que en el presente. La cuestión está claro. que es importante saber que cuando nosotros nacemos, eso ya lo hemos hablado alguna vez, cuando nosotros nacemos hacemos un proceso de vinculación. Ese proceso de Ujú. vinculación nos enseña que Sí, para estar con personas lo vamos a seguir utilizando. vinculación con la madre o con la figura la figura cuidadora, ¿no? El Sí, sí, apego que sí, con decimos. los tutores y la figura de apego que nosotros podamos tener. Este sistema de apego, cuando somos pequeñitos, lo vamos a utilizar también luego cuando somos mayores, con relaciones de pareja, con todo lo que tengamos a nuestro alrededor, incluso con objetos. La cuestión está en que cuando este objeto, este ser al cual queremos, desaparece de nuestra vida, se produce ese cambio tan brutal y drástico, esa quiebra de realidad, inmediatamente necesitamos también otro proceso de desvinculación, por así decirlo. Y este proceso de desvinculación, desde mi punto de vista, eso es lo que podemos llamarle el duelo. Y este proceso de desvinculación no está exento de dolor. Pero en la medida que nos resistimos a esta desvinculación, ahí es donde se produce este gran sufrimiento. Claro, La aceptación radical implica el estar aquí con este dolor y permitir que el claro, sufrimiento se diluya. Aunque no claro. quiere decir. Desvinculación, Iñaki, perdona que te corte. ¿Desvinculación de qué? Porque hay gente que puede pensar desvinculación de la vida. No, 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 no. Desvincularse del objeto de apego en sí. Pero no quiere decir olvidarlo. Cuidado, no Pero no estamos hablando de sería eso. desvincularse de su ser querido. Eso No, no. ni mucho menos. No, 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 no. Quiere Es que decir que quiero que lo ese. entendamos bien este concepto. Vale. Quiere decir que. A ver, vamos a ver. Si yo tengo una pareja con la cual he compartido X años. Claro, cuanto más años compartidos tengo, más tarda este proceso de desvinculación. Quiere decir que este espacio que yo he compartido con esta persona, vamos a decirlo a nivel del corazón, que es lo que una vez expliqué como un huevo frito, ¿no? Este huevo frito que tiene dos yemas, con el tiempo y con la vinculación se va fusionando hasta que casi, casi, casi conforma una yema, según cómo sea la vinculación. Sí. Bien, en el momento en que este ser desaparece de mi vida, este objeto de vinculación desaparece de mi vida, Mm. la yema, que antes había conformado con dos yemas, pierde un espacio bastante grande. Y este espacio, este vacío, empiezo a rellenarlo, como quien dice, con mi presencia, con mi trabajo en el presente, con mi proceso de aceptación y adaptación, generando una resiliencia y un cambio de vida que me permite ver un nuevo futuro diferente al que tenía antes. Pero no implica, esta desvinculación, no implica el olvido, ni mucho Ya. menos. Implica que sigo queriendo a esta persona, pero no estoy anclado en una historia del pasado, sino que estoy Ujú. permitiéndome una nueva historia en el presente y sobre todo un futuro posible. Es esto, pero ni mucho Claro. menos quiere decir arrancar de mi corazón ningún recuerdo ni la persona a la cual he querido o al ser que he querido. Sí, sí. Además, eso es que no funciona y puede ser mucho más contraproducente que beneficioso, ¿no, Iñaki? Sí, porque hay personas que trabajan a un nivel solo cognitivo y el proceso de aceptación lo realizan solo a nivel de la cabeza, cierran y en realidad lo que están haciendo es una especie de evitación, o sea, están evitando sentir algo a nivel sobre todo somático. Y esto va a influir Claro. incluso a nivel de comportamientos, a nivel de relaciones Ujú. sociales y todo eso. Yo he Pero bueno, escuchado a terapeutas que han dicho a personas en duelo de, oye, tienes que olvidarte de tu hijo, tienes que quitar todas las fotos, tienes que quitar toda la ropa, tienes que quitar todos los recuerdos. Tu hijo ya no existe. ya, bueno, supongo que serán
personas que trabajan de una manera de confrontación y de una manera de obligar a las personas a No que hagan un sé. cambio. Yo es No que lo sé. pienso que estos terapeutas nunca han tenido una pérdida Quizás y es que por eso posible. actúan así, ¿no? Quizás es posible, no lo sé, no soy yo quien para juzgarlos, pero sí que es cierto que, a ver, para ser una persona que acompaña a otras personas no hace falta haber tenido en tu vida la misma clase de pérdida que a la persona con la cual Ya, tienes enfrente. Lo que pero un necesitas es poco de tener un corazón empatía o algo, abierto, ¿no? sí, tener empatía y un corazón abierto y compasión, fundamentalmente. Para mí es eso. Claro, La cuestión está en que cada persona es un mundo, cada persona tiene una biografía y cada persona va a necesitar determinados pasos, determinadas tareas que ir realizando. Y las personas necesitan, para realizar esas tareas muchas veces, como una fase de protección en la cual utilizan todas las herramientas que tienen a su alcance para poder ir superando este dolor. Es que si no, a lo mejor el dolor sería brutal. Y el tener todas las fotografías en casa, el leerse todas las cartas de su ser querido, el tener los objetos durante una temporada momificados, el tener sensaciones de una manera determinada, quizás son necesarios para que el dolor no sea tan grande que lo vuelva a esta persona loca de dolor. Entonces, todas estas cosas van a ir trabajándose en la medida que la persona las vaya a ir trabajando también. No se puede provocar. Dicho sea de paso, otra cuestión está en que estemos hablando, esto en cuanto a duelo normal, en cuanto ya estemos hablando de duelos más complicados, incluso prolongados o bloqueados, ya el sistema va variando, puesto que ya, hay momentos en los cuales la persona sí. necesita hacer unos pasos conscientes. Ese es el camino que ha cambiado que comentabas anteriormente. A ver, me he perdido. ¿A qué te ¿No? refieres en Tú cuanto al has dicho camino? antes que la persona tiene que hacer un camino, que ese camino ahora ha cambiado, que es distinto. Este camino es a lo que se enfrenta, ¿no? Ahora la persona, con Sí, ese cambio. ese cambio, a ver, ese cambio en el cual antes yo podía sentirme acompañado, es como si fuera en una bicicleta que era un tándem, tenía Sí, uno adelante y otro detrás, y de repente el ser que tenía delante, vamos a suponer que es el que tenía delante, ya no está. Necesito hacer todo ese recorrido para recoger de nuevo en mi poder el manillar. Y ese proceso de coger ese manillar, ese es doloroso, puesto que claro. necesito ocupar ese espacio, ese asiento que está ahí Mm, delante, y de golpe porrazo no lo puedo ocupar. A ver, personas con un trabajo del ego, un trabajo de construcción del ego, quizás puedan realizar una aceptación radical isofacto, vamos, aquí y ahora ya, no lo sé, no es mi caso. Pero otras personas, como podemos ser los demás, necesitamos ir realizando un proceso que será más largo o más corto en relación a cómo están también nuestro crecimiento personal, vamos así decirlo. Nuestros apegos van a ir marcando cuál va a ser mi ritmo y mi forma de apego va a ir marcando si va a durar más o menos. Y dicho sea de paso también, la forma de la muerte, las clases de muertes, si son claro, duelos autorizados, si son duelos desautorizados. Todo esto va a claro. Es marcar la que diferencia. eso es, porque ahí ya entramos ya en en algo ya mucho más grande, porque la causa de la muerte, si es secreto, si no, si es abrupto, si no, si se sabía, si no, no, si era esperado o no, porque aunque nunca es esperado, bueno, siempre hay también tipologías distintas. Eso puede condicionar cómo es tu proceso de duelo y de sanación del duelo, ¿no? Sí, a ver, todo el tema de cómo ha sido la muerte del ser o la persona a la cual estabas vinculado puede marcar todo lo que va a ocurrir después. Pero no solamente eso, también tus relaciones sociales, tu nivel económico, una serie de factores van a marcar cómo va a ser condicionado tu duelo. Eso está claro. Pero sí que es cierto que si el duelo, la pérdida, perdón, no el duelo, la pérdida ha sido traumática, puesto que es que hay una amplitud en este terreno. Vamos a ver si la persona que ha fallecido no aparece el cadáver o la persona ha sido asesinada o ha sido por suicidio o son duelos perinatales o son duelos de amantes o son duelos de personas homosexuales y sobre todo en determinados países. Hay una serie de duelos que son desautorizados y estos duelos
claro, al no ser reconocidos, al no tener los propios rituales que pueden tener los demás de una manera abierta, al no ser escuchados ni validados, pueden dar lugar a duelos complicados. Lo Sí, demás, si el duelo, o sea, si el fallecimiento de esta persona es reconocido, es validado por el resto de la sociedad, y tengo mi apoyo social, tengo amistades, tengo familia, puedo compartir y nadie provoca que haya una rapidez, una violencia del duelo, este duelo puede ser sí, vivido de una manera normal y natural. claro. Y en esa índole, siguiendo un poco por ese camino, Iñaki, ¿qué rituales o qué comportamientos serían adecuados para que ese duelo tuviera un proceso, eh, vamos a llamarlo normal, aunque esa palabra no me gusta mucho, pero bueno, adecuado? A ver, todo duelo, toda persona que ha tenido una pérdida de por sí, necesita. A ver, hay que reconocer que somos seres sociales. Entonces, Sí, cuando hay una pérdida, necesitamos que la sociedad nos la reconozca. Quiere decir que nuestra sociedad no la valide. ya. Cualquier pérdida en sí, necesitamos que la sociedad nos la valide. Necesitamos poder compartirla. Necesitamos, muchas veces, y esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia del ser humano, necesitamos esa serie de rituales que cada cultura va variando. Eso está claro. Aparte de todo eso, necesitamos que se nos permita durante un tiempo, pues bueno, pues el poder hablar y compartir e incluso tener reacciones a nivel personal, de cual separarme durante una temporada, a nivel emocional, permitirle a la persona que está en duelo pues, la tristeza, incluso no asustarse incluso por los enfados que puedan tener, porque ten en cuenta que incluso las personas adultas, el dolor vive de una manera, los adolescentes de otra y los niños de otra. Todos tienen algo en común, Claro, que han tenido una pérdida, pero a la hora de trabajársela, de manifestarla, pues bueno, va variando. Y es nuestro trabajo como sociedad el permitir que el duelo vuelva a ser otra vez reconocido, que el duelo se pueda integrar de esa manera, porque se ha compartido. Eso es lo más fundamental, quiere decir compartir. La persona que está viviendo el duelo necesita sentirse segura a la hora de poder compartirlo. Necesita observar que el lugar o con las personas que comparte no le van a juzgar y entonces se va a poder permitir vivir ese duelo. No suele ocurrir eso, no suele ya. ocurrir porque hay determinados duelos en que la sociedad los juzga de una manera bastante dura. Y luego, pues también necesita también el que pueda tener su propio tiempo. Es que parece ser que el duelo se tiene que vivir drásticamente desde los 6 meses a un año. Y determinados duelos duran más. Y hay duelos que es que juzgamos los duelos de las demás personas con relación a otros duelos que nos han dicho que tienen que durar tal, pero no sabemos la historia de esta persona. No sabemos todo, cómo Claro. lo ha vivido a lo largo de su vida. Y eso va a marcar la Ujú, duración muchas ujú. veces del duelo. Si el Eh, duelo, dime, sí, sigue, sigue. no, ¿cómo va a marcar Digo que, digo que el secreto sería, o el truco está en saber que cada persona necesita su tiempo, que no hay un tiempo correcto y que ahí el acompañante o el terapeuta también debe amoldarse a eso, ¿no? A ver, el terapeuta, la persona que acompaña, necesita respetar el ritmo del cliente, de la Claro, persona eso del quiero doliente. decir, claro. Del Oriente. Lo que sí también la persona que acompaña necesita estar atenta a procesos que puedan darse, o sea, necesita darse cuenta de quizás a afrontamientos que en vez de ser adaptativos están siendo todo lo contrario, que están siendo desadaptativos, ¿no? Que van bloqueando el duelo. Y esto lo va a marcar muchas veces la forma de morir que ha tenido el Ya, ser. ya. Y muchas veces, pues ya te he dicho, el apoyo social, el nivel Ujú, económico ujú, y ujú, toda esta serie de cosas. ujú, Pero esto se ujú. va a ir viendo según tienes, o sea, amigos o, en este caso, dolientes que Sí, están en sí. consulta y vas viendo cómo lo van llevando. Y a partir de ahí, Ah, bueno, pues dime. ujú. Antes has dicho algo, Iñaki, que me ha llamado la atención, los recuerdos momificados. Has Bueno, usado esa palabra. sí, a ver, quiere decir que, por ejemplo, ante la pérdida de un hijo, pues es natural y muchas veces y normal que la habitación pues muchas veces se queda tal cual, ¿no? Pero con el tiempo, pues bueno, todo esto se va cambiando, se va moviendo, va
como el duelo no es dinámico, no es una parálisis en el tiempo, Ya. como el duelo es dinámico, entonces quiere decir que esto también, que durante unos días o durante una temporada, pues esto se ha momificado con el tiempo, el afrontamiento va diluyéndose y va permitiendo que esto cambie. Pero a veces esta momificación se queda atascada y entonces ves personas que mantienen las cosas tal cual eran en el momento que se produjo la pérdida, se cierran las habitaciones, se mantiene la casa como un santuario, se hacen una serie de cosas de tal manera que esto denota que el duelo está bloqueado, que no ha Claro. avanzado. Pero bueno, ¿Eso es habitual en el duelo, Iñaki? ocurre algunas veces, pero también es natural que ocurra durante un tiempo, luego va variando. Pero es que incluso el mero hecho de que hay personas que cuando van a casa de un amigo que ha perdido a su pareja, resulta que le ven que casa está llena de fotos y parece ser que quieren decirle que, no es que quieran decirle, le dicen, ¿no? Es que no sabes el daño que te hace tener tantas fotos en casa, porque lo que tendrías es que es deshacerte de ellas y no sé qué, no sé cuántos. Cuando esta persona, al menos durante una temporada, necesita tener esas fotos. Sobre todo si la vinculación ha sido muy larga, no podemos obligarle a las personas que hagan un cambio drástico. Es que es imposible. Necesitan su tiempo. Claro. Y como nosotros como acompañantes, tanto en consulta como familia, como amistades, necesitamos darnos cuenta que todos necesitamos un tiempo de adaptación, que no es igual para todos, ni mucho menos. Eso es. Y no podemos juzgar su proceso, ni podemos juzgar su proceso desde nuestra experiencia, porque cuando nosotros estamos juzgando un proceso del otro, lo hacemos desde nuestra experiencia, o en el caso del duelo lo hacemos, Iñaki, porque yo quiero que te sanes, porque cuando tú hablas así y lloras, a mí me revuelve, a mí me produce mucho dolor, ¿no? A ver, Y no podemos controlar, ¿no? Tenemos que permitir a las personas que tengan su proceso. Es que yo oigo muchas veces, tienes que volver a ser la que eras o el que eras. Pero es que no vas a volver a ser el que eras. A ver, dentro de lo que es el proceso del duelo, las personas que están al lado del doliente, muchas veces, como tú bien has dicho, le gustaría que volviera a ser la persona de antes. Y esta persona no puede ser la de antes, puesto que como era antes, lo que le mantenía a como era antes, ahora no existe. No está Le a su falta lado. un trozo de la yema, claro. Claro, y tiene que reconstruir ese trocito de yema con su propia presencia y con su propio cariño y su propio amor hacia sí misma. Entonces, esto hace que las personas que quieren que vuelvan a ser los de antes muchas veces se basan en su propio duelo. Quiere decir que han perdido también a la persona que tenían antes delante suyo, que era de una manera determinada. Y bueno, habría que trabajarse también su propio duelo ante la pérdida de esta persona a la cual quieren, que era de una manera determinada, y empezar a aceptar que esta persona ha cambiado. En la base de todo esto siempre está una emoción que se llama miedo. Entonces, bueno, necesitamos observar nuestros propios miedos. Y dentro de nuestros propios miedos también puede ser que queramos que la persona sea la de antes, puesto que no queremos que le pase nada. O sea, que siempre hay algo que, bueno, todo el mundo con la buena intención, pues a veces nos podemos equivocar. Entonces necesitamos darnos cuenta de que, bueno, en nuestra buena intención, a veces por querer que las cosas sean como eran antes, lo único que estamos generando es rabia, enfado en el doliente. Eso es. Estamos escuchando a Iñaki Pérez de Arrelucea Echarri aquí en un nuevo mensaje en Acércate Radio. Estamos aprendiendo muchas cosas, los entresijos del duelo aquí, porque tú, entre otras cosas, eres experto en duelo. Y hablábamos de cómo muchas veces uno tiende a ver el duelo del otro desde su propia experiencia y a querer medir, juzgar o incluso valorar el proceso del otro desde su experiencia o desde sus expectativas. Yo quería preguntarte, Iñaki, que ahora seguiremos con esta temática tan interesante. Hablábamos de si recuerdas cuál fue la primera terapia de duelo que hiciste, ya nos has comentado en una ocasión mientras te formabas en las prácticas, y quizás la más difícil, ¿cuál fue para ti? ¿Hay alguna que digas, esta ha sido la más difícil? A ver, sí, tengo muy claro cuáles han sido las más difíciles. Las más difíciles han sido duelos perinatales y suicidios.
Ya. suicidios y duelo perinatal. Luego también es muy duro para el tema de hijos, de pérdida Ya. de hijos. Y Sí. digo esto por los condicionantes que tienen, ¿no? Por las características que tienen este tipo de duelos, que un día, mira, deberíamos hablar de esto, ¿no? De duelo perinatal o de duelo por suicidio. Mm, ¿Y qué haces cuando te sientes como, ¿de dónde recurres? ¿A dónde recurres cuando dices, ¿cómo le ayudo a esta persona? ¿Alguna vez te ha pasado de sentir que te sientes que no puedes más, que no tienes herramientas? Alguna de lo que me ha pasado es, ante el dolor de la persona y mi corazón abierto para querer ayudarle, eh, tener la sensación de que tendría que hacer más y más y más, sin darme cuenta de que la cosa tiene su ritmo y que Claro. no está en mis manos de solucionar todo, sino que mis manos están en acompañarle a que las cosas vayan trabajándose y las trabaje. Pero sí que es cierto que alguna vez, bueno, pues ha habido tema de que Ujú. he tenido que pedir ayuda hasta que me recuerden, pues bueno, en este caso en supervisión, que yo también estoy limitado en cuanto al poder. Yo Claro. no puedo salvar a la gente, yo necesito darme cuenta que puedo acompañar a que la gente se trabaje todo esto, pero yo no puedo salvarla. Entonces, eso, reconocer que soy humano y que mi trabajo, al cual adoro, eh, pues está en una relación de seres humanos, implica respetar, evidentemente, también Claro. el proceso de cada uno. Pero Pero sí eso que es es muy cierto, sano también, plantearse uno a uno mismo eso. Y lo que acabas de decir, ¿no? Que tú como terapeuta también necesitas esa supervisión de otro terapeuta que te ayude. sí, sí, en esto tengo suerte de haber contado con personas muy importantes en mi vida, ¿no? Ujú, En este ujú. sentido. Y compañeras de trabajo, por así decirlo, que tengo cerca. Sí, He consultado al lado que cuando verdaderamente me siento desbordado, pues bueno, planteo y me ayuden claro. a colocarme otra vez en mi sitio. Eso es Sí, importante, sí. y quizás en alguna ocasión tenemos que saber también que yo no soy la persona idónea, ¿no? Para esta persona, que tiene que quizás acudir a otra persona. Sí, en mi caso cuando veo que es algo más que un tema ya de duelo, sino que se plantea también un tema ya de tema mental, pues ya no estamos hablando del duelo en Ya, sí. Entonces derivo. Es un tema de que claro, aparte se necesita reconocer hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero bueno, claro, claro. eso es un trabajo que incluso no se descubre en las primeras sesiones, ni mucho menos. Estás trabajando y a Ujú, lo mejor al cabo de bastantes sesiones te das cuenta de que hay algo más que un tema de duelo. ujú, Y ujú, eso, ujú. bueno, pues reconocer eso es importante también, porque bueno, hay que tener en cuenta que yo me dedico al acompañamiento, al asesoramiento, no hago psicoterapia en sí. Entonces eso inmediatamente se deriva a alguien que está capacitado para hacer eso, un profesional completamente, no Claro, diferente, pero sí al menos con otras herramientas diferentes a las mías. ujú. Claro, has dicho, Iñaki, que tú haces esas terapias con el corazón abierto. Eso es un requisito importante, ¿no? Para poder hacer este tipo de trabajo, más aún en el duelo. Sí, es algo como que cuando estoy delante de una persona doliente, el dolor de esta persona lo puedo llegar a sentir reconociendo que no es mío. O sea, es muy diferente que lo sienta y lo identifique como mío, entonces no podría trabajar, ¿no? Ya, Pero sí que es claro. cierto que el corazón está abierto. Es algo que en el budismo tibetano es muy importante, ¿no? Con Chenrezig, con el Om Mani Padme Hum, muchas veces, ¿no? El corazón emite una especie de rayos hacia afuera, haciendo lo posible por hacer cambios en el mundo y que la gente salga del sufrimiento y sus causas. Bueno, pues en el duelo, este proceso de acompañamiento no iba a decir que es parecido, ¿no? Pero es como insuflar toda la energía hacia esta persona, que se dé cuenta de que tú estás con ella, con esta persona de una manera Ujú. incondicional, ayudándole a que esta persona encuentre su propio camino. Sí. Oye, Iñaki, ¿y el caso más bonito que hayas visto, que hayas sido testigo, que tú digas, jolín, qué bonito proceso ha hecho esta persona? Sí, tengo recuerdos sí, ha habido casos de esos. ¿Eso nos Sí, puedes sí. contar algunos sin mencionar nombres ni nada? ¿O no? Mm, ¿Prefieres que no? no, no, ¿Y eso por no es qué son posible. bonitos? ¿Por qué te llaman la atención? ¿Por qué destacan en tu memoria?
puesto que son casos en los cuales ves que la persona entra en el proceso, le acompañas y vas viendo toda la transformación que se produce a lo largo del trabajo que hacemos en conjunto. Y cuando terminan, evidentemente, son otra persona. Pero esto es importante saber que cuando se hace esta especie de transformación no implica que el corazón se haya recuperado del todo, decir que se ha quedado con una cicatriz, pero observar a la persona que con la cicatriz es capaz de volver a generar un presente sin huir de ese pasado, eso es maravilloso. O sea, Claro, eso es resiliencia maravillosa. Es que claro, qué eso bonito. da una gran satisfacción. Qué bonito. Una vez te escuché, Iñaki, en una charla que diste tú, hablar sobre dos corazones, uno joven y uno mayor. ¿Te gustaría contarnos esa historia? Sí, bueno, es una historia que la pongo también a mi manera, ¿no? Porque luego esta historia tiene variantes. Ya, sí, Pero sí, sí. esta es una historia que la suelo contar también en consulta. Es una historia en la cual había un concurso de corazones, ¿no? Pero en este caso yo lo pongo en un pueblo. No son corazones separados, sino que hay unas personas que están en el pueblo, en la plaza del pueblo, están compitiendo por cuál es el corazón más bonito. Y habían elegido el corazón de una chica joven y su corazón estaba completamente, estaba totalmente desnuda, se había abierto el pecho y había sacado el corazón y estaba palpitando y era perfecto, era maravilloso, no tenía mácula, no tenía ninguna arruga, era impresionante cómo palpitaba, hasta tal punto que todo el mundo estaba tan maravillado que estaban alucinados por ello. Y de repente una persona bastante más mayor, de repente le pregunta a otro que estaba ahí cerca, ¿no?, de la plaza, le dice, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué hay por qué tantos silbidos, tantos aplausos y todo eso? Dice, ¿no te has enterado? Y dice, ¿de qué? Es que estamos haciendo en este pueblo un concurso del corazón más bonito. Ya hemos elegido el corazón más bonito. Y dice, ¿sí? Sí, 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 sí. Ah, pues quiero verlo. Y le llevan al centro de la plaza y de repente pues ve a Sí. esta chica que tenía un corazón maravilloso. Y cuando ve el corazón, esta persona, esta señora más mayor que esta chica, le dice, espera, espera, ese no es el corazón más bonito. Y entonces le suben al tablado y le dicen, a ver, demuestra que tú tienes el corazón más bonito. Entonces esta mujer se desnuda, se abre el pecho y saca su corazón. Y al sacar su corazón se descubre un corazón más gastado, lleno de cicatrices, con tiritas, con espacios donde faltaban pedazos, a espacios donde había pedazos de no se sabe qué, parecían otros corazones, pero que no llenaban todos los huecos. Luego de repente empieza a ver todo el pueblo aquello y empiezan a silbarle diciendo, pero ¿cómo puedes decir que ese es su corazón bonito? Eso es feísimo, eso está totalmente deshecho. Y la chica incluso le dice, pero ¿cómo me puedes decir que ese es corazón más bonito que el mío? Y entonces esta buena mujer le mira a la jovencita, a la niña, y le dice, mira, mi corazón es así, puesto que yo, desde que he nacido, he ido entregando pedazos de mi corazón a los seres que he querido. He ido entregando mi corazón a los lugares donde he vivido. Y a veces estos seres a los cuales el corazón he entregado, cuando yo me separaba de ellos, me daban un pedazo del suyo. Y entonces yo los colocaba en el espacio del pedazo del corazón que yo había entregado. Y como puedes ver, hay espacios donde no han conseguido tapar. Otras veces, cuando yo entregaba este corazón, un pedazo de mi corazón, estas otras personas no me daban nada. Y de tal manera que hay huecos que nunca han podido ser rellenados. Y otros, sencillamente, con el tiempo y mi trabajo de aceptación, se ha ido rellenando y cerrando, generando estas cicatrices. Entonces, la niña que observa eso empieza a llorar y dice, sí, es cierto que tu corazón es muy bonito, es el más bonito. Entonces coge esta niña, arranca un pedazo de su corazón y se lo entrega a esta mujer. Y la mujer, viendo lo que había hecho la niña, se arranca un pedazo de su corazón y se lo entrega a esta niña. Entonces la niña intenta que el pedazo de corazón de la mujer encaje en el espacio y en el hueco que ha dejado y descubre que no encaja bien y queda un pequeño hueco y una gran cicatriz. Y la mujer, cuando coloca el pedazo de la niña también en su corazón, queda también otro hueco y otro espacio para una gran cicatriz. Y entonces la mujer le mira a la niña y le dice, ahora tu corazón es bonito. Qué bonito, esto es precioso, Iñaki. Esto es en realidad... Perdón. Sí. No, que esto es en realidad el proceso del duelo. Esto es lo que nos va ocurriendo a lo largo de la historia de nuestra vida. Estas son las quiebras de realidad que van marcando que nuestro corazón tenga estas cicatrices.
Wow, 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 wow. Aunque con cicatrices, con tiritas, con vendas, con, bueno, heridas, huecos, faltas, pedazos de otros, sobrantes de algunos, carencias. Esa es la vida, ese es el proceso de vida y el proceso de duelo, y eso lo hace muy hermoso. Qué bonito lo que nos has contado, Iñaki, qué bonito esto de los dos corazones. Mm. Antes nos has hablado de transferencia y contratransferencia, pero no sabemos lo que es. Eso cuando ocurre, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es? Bueno, esto hace referencia al proceso de acompañamiento en el duelo, tanto a nivel de consulta como a nivel de calle, por así decirlo. Y es sencillamente que cuando viene una persona donde ti coloca en ti una serie Mm, como por así decirlo, se vincula de una manera ujú, determinada que tiene que ver muchas veces con su historia personal, ¿no? Y muchas veces el terapeuta pues se relaciona con esta persona, por eso la contratransferencia de otra manera también personal, ¿no? Y es esto la transferencia y la contratransferencia. Pero bueno, a nivel de vinculación, a nivel de calle, pues bueno, eso también se produce de una manera también natural con las personas a las cuales queremos y los cuales nos apoyamos y nos dan seguridad. O sea, sé lo que yo suelo llamar, que ujú. Alice Miller solía decir muy a menudo que son amigos referenciales, es que son nuestra Ya, base para poder ir sí, superando todos sí. estos problemas de la vida. Wow, cuánto aprendemos, Iñaki, Mm. contigo sobre el duelo y eso que has mencionado antes, ¿no? Esos duelos complicados. Yo creo que otro día necesitaríamos hablar de ello, ¿no? Me parece muy interesante. Pero Iñaki, fíjate, me estoy acordando ahora, según estábamos hablando, y esto no estaba en el guión, de una mujer que el otro día vino a verme, que perdió a su hija de 7 años. Yo creo que estaba aún, pues, no sé, en algún proceso quizás iniciático del duelo. Primero que nada de lo que le decía yo de su hija fallecida le servía, ¿no? Pero una cosa que ella repetía una y otra vez era que ella había parido a su hija para que estuviera con ella aquí en esta vida, no para que se fuera con 7 años y que ahora ya no tiene nada. A esta mujer, ¿qué le podrías decir? A esta mujer yo en realidad no le podría decir nada. Yo necesitaría estar delante de ella, observarle cómo está integrando incluso lo que está diciendo, porque está en una fase de protección tal cual me lo estás diciendo. Claro, pero eso es habitual, ¿no? Que sobre todo con padres que se les van hijos. Es que la pérdida de un hijo es uno de los más duros que hay. Sí, 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 Entonces, sí. tiene tantos condicionantes como, por ejemplo, el que no es lógico que se vayan antes que yo, que lo he parido, evidentemente. Ya, Soy yo la ya. que tendría que haberme ido, ¿no? A partir de ahí ya se dispara todo. Entonces, bueno, yo no le podría decir nada más que validar todo su dolor y sí, que tiene todo el derecho a decir que sí, que la había parido ella y que la vida no tenía por qué habérsela llevado. Sí, eso es cierto, eso es así. Y sobre todo en estas primeras fases del duelo. Pero luego llegará un momento en que ella irá transformando todo esto. Pero en un principio, bueno, está en esta fase y bueno, como fase que está, y hay una serie de tareas que se necesitan ir realizando, ¿no? Es como ir aceptando Ujú. en sí la realidad de esta pérdida. Pero bueno, Sí, esto ya te digo que se necesita claro. observar en consulta. Ten en cuenta que en Ujú. consulta, de la misma manera que en el día a día, se necesita observar el comportamiento, las sensaciones somáticas que tiene esta persona, las emociones que va y sobre todo también las cogniciones, todo lo que se va desplegando delante del acompañante, por así decirlo. Porque así, pues no puedo decir nada Claro, más. no, no, no. Es que justo te he puesto ahí en un brete, ¿eh? Pero estaba pensando en eso y las palabras que tú has mencionado antes me han hecho pensar en esta mujer. eh, Qué difícil es eso y qué difícil es transitarlo solo. Si alguien está en duelo, si alguien ha tenido una pérdida, les recomendamos desde aquí que busquen a un terapeuta o una terapeuta que sea especialista en duelo, no cualquier persona, sino a alguien que sea especialista. En este caso, Iñaki, si a ti te quieren localizar, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues a través de ISARPE, o sea, www.isarpe.org, y Sí, en Instagram, Inaki Duelo y Mindfulness,
y ahí estoy. Esos son los sitios donde se me puede localizar. Pero fundamentalmente en Isarpe. De Sí, hecho, a través trabajo de la allí. página web, ¿no? Sí, isarpe.org. Ahí tenéis su currículum, ahí tenéis, bueno, todas las cosas que hace Iñaki, que ya lo iremos descubriendo, porque tienes mucho, ¿no? Y haces una gran labor de ayuda y de acompañamiento a las personas. En tu día a día debe ser esto una gran satisfacción también, ¿no? sí, a veces necesito recordarme que soy un ser humano y que no tengo el poder de arreglar todo. Pero sí que es cierto que sí, hay una gran satisfacción cuando ves que estás ayudando a las personas y un trabajo personal en saber que todo tiene un tiempo de trabajo, todo requiere un esfuerzo también personal por la persona que viene delante, que la tengo delante, y luego un trabajo personal mío, de cuando, pues bueno, todos los días, ya te lo digo tal cual, todos los días meditación, práctica personal, ejercicio, comer bien y algo que he ido trabajando cada vez más, aprender a sonreír profundamente desde el corazón. ¿Esto cómo se hace, Iñaki? Bueno, ya te he dicho antes, hay un trabajo personal con los valores personales y uno de ellos es trabajar con el humor. Ya. Esto ya lo he dicho alguna vez, que todo tema en la vida que verdaderamente sea importante no tiene por qué ser serio y aburrido. No, pero tampoco tomárselo a la ligera. No, el humor no es tomarse las cosas a la ligera. Si algo que tienen y se lo toman muy en serio son los niños, tienen capacidad de asombro y humor. Sí, es verdad. Y se lo toman todo muy en serio, pero nunca quitan el juego. De hecho, el aprendizaje se produce a partir de ahí. O sea que todos deberíamos aprender a ser más niños. Sí, ya dicen que solamente los niños entran al reino de los cielos. O sea que sí, necesitaremos aprender a ser niños, no infantiles, ¿eh? Que infantiles hay muchas personas adultas y encima nos llevan a un nivel ya de dirigentes de mundo. Pero no, lo que necesitamos son que verdaderamente volvamos a ser niños y tener unos juegos maravillosos, abiertos de corazón a corazón. Eso es lo que sería importante. Ujú. Hemos aprendido mucho hoy, Iñaki, contigo. Iñaki, aquí nos has dado muchas ideas. Yo creo que otro día te volveremos a llamar para hablar de otra cosa, de otro tema, de alguna de estas cosas interesantes que nos has comentado. Oye, si tenéis alguna pregunta para Iñaki, que queréis que se lo hagamos, si no lo habéis hecho hoy en directo aquí por acercateradio.com, por la página web, pues lo podéis hacer también por email, radioacércate, @gmail.com. Lo podéis seguir en Instagram, Inaki Duelo y Mindfulness, o buscarlo ahí en la página de Instituto Isarpe, isarpe.org. Y bueno, también escuchar otros podcasts, porque creo que esta es la tercera, ¿no? La tercera o la cuarta vez que ya estás aquí en un nuevo mensaje. Creo que me habéis invitado, esta es la tercera. Sí, esta es la Pero tercera. esta es tu casa, ¿eh? No te vamos a quitar la invitación, ¿eh? No, ya sabes que yo encantado de venir y estar con vosotros. Esto es una gran labor la que estáis haciendo y bueno, si puedo ayudar a que este mensaje Ujú, llegue más ujú. lejos, pues aquí me contáis conmigo. Gracias, gracias. Algo para terminar, Iñaki, que tú dijeras, quiero que la gente se quede sobre el duelo con esto, una única cosa, que sería. Fundamentalmente que el duelo no es una enfermedad, que el duelo no se cura con el tiempo, que el Ya. duelo es algo que nosotros trabajamos, que es un proceso, que el duelo requiere una decisión, un compromiso y sobre todo que el duelo requiere amor. Mm, qué bonito amor, y a veces qué escaso parece en esta vida. No el amor ese de yo te quiero porque tú me das algo a cambio, o yo soy pareja tuya y te quiero porque así tú me das esto o lo otro, sino el amor ese incondicional tan maravilloso. Iñaki, qué importante es esto y qué importante que lo digas también. Pues así es, Sí. así es. Es que no entiendo el acompañamiento a Mm, una persona si no hay un amor por medio. claro. No es no está siempre presente. No voy a decir que no es lo habitual, no está siempre presente, pero cuando lo está, también es una maravilla porque es como esa llave mágica que ayuda a desbloquear
cosas, e incluso cosas que el consultante no sabe, que el cliente no sabe, que puedes ir más allá en esa sanación. O sea que... así. No, que es así, y teniendo en cuenta de que eso da un significado enorme a la vida. Claro. La ayuda a las demás personas. Lamentablemente, Iñaki, nos tenemos que ir porque ya se nos ha acabado el tiempo. Viene ya aquí Miguel Ángel Pertierra con la Rueda del Misterio. Si quieres, puedes quedarte a escucharle también. Es un gran amigo mío, Miguel Ángel Pertierra. Y a todos vosotros os animo a que os quedáis aquí escuchando a Miguel Ángel Pertierra en la Rueda del Misterio. Que busquéis ahí en Instagram a Iñaki, en redes sociales, en el YouTube también hemos puesto alguna cosa. Y bueno, que espero que vuelvas pronto, Iñaki. Muy buenas noches y muchas gracias por estar aquí en un nuevo mensaje. Muchas gracias, Miquel. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y vosotros acordaros que pronto volveremos. Vamos, que volveré la semana que viene. Estoy aquí ya no sé si con otro compañero o si me ocurrirá alguna cosa para compartir. Sabéis que siempre estoy maquinando, estoy pensando en personas, en ideas, en conceptos que puedo traer aquí, que os puedo transmitir para que todos crezcamos juntos, que no soñemos nuestra vida, que vivamos nuestro sueño. Lo importante que es, vive tu sueño, no sueñes tu vida. Te escucho, nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo, hasta luego. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Te espero en la siguiente entrega.